En México, las paredes hablan. Y no solo por los grafitis actuales, sino porque durante el siglo XX las paredes se convirtieron en libros abiertos, en lienzos monumentales donde se escribió la historia con pincel, con fuego, con rebeldía. En este país, el arte bajó de los museos y se fue a los muros públicos, a las escuelas, a los palacios, a los hospitales, a los techos de los auditorios. Porque hubo tres hombres que entendieron que la pintura no era solo belleza, era herramienta, era voz, era memoria. Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros no pintaron para complacer, pintaron para contar, para gritar lo que los libros a veces callaban, para narrar la historia de un pueblo con cicatrices, con raíces indígenas, con manos obreras, con sangre revolucionaria. Y lo hicieron a lo grande, murales que cubrían muros enteros, techos, escaleras. Obras que no pedían permiso, interpelaban. No eran artistas de galería. Eran muralistas de calle, de edificios públicos, de espacios donde el arte no era un lujo. Era un derecho colectivo. Y en cada trazo dejaron una postura, una herida, un reclamo, una pregunta abierta. Porque en un país que había salido de la revolución con ansias de reinventarse, ellos ofrecieron algo más que estética, ofrecieron identidad. El muralismo mexicano no fue solo un movimiento artístico, fue un proyecto político, social, educativo, una forma de construir memoria en colores, en rostros, en gestos, de rescatar el pasado indígena, de denunciar las injusticias del presente, de imaginar un futuro más justo. Los murales fueron bibliotecas visuales para un pueblo mayoritariamente analfabeta. Y también fueron espejos incómodos para los poderosos. Rivera, Orozco y Siqueiros no eran iguales entre sí. Sus estilos, ideas y formas de ver el mundo eran distintas, a veces contradictorias. Pero compartían una convicción: el arte debía servir a algo más grande que el ego. Tenía que estar al servicio del pueblo, de la historia, de la conciencia. Y por eso, sus obras no envejecen. Porque no solo representan un momento, nos siguen hablando. Nos recuerdan de dónde venimos, qué hemos callado, y lo mucho que queda por decir. La Revolución Mexicana dejó al país en ruinas, pero también en posibilidades. Tras años de lucha, sangre y esperanza, México emergió como una nación que necesitaba contarse. ¿Quiénes somos? ¿A qué historia pertenecemos? ¿Cuál es el rostro del pueblo? Eran preguntas urgentes, no solo para los gobiernos, sino para el alma colectiva de un país desgarrado que aún no sabía cómo verse a sí mismo. Fue entonces cuando el arte, impulsado desde el Estado, se volvió herramienta de reconstrucción. No solo física, cultural, simbólica, emocional. José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública, entendió que el arte podía ser una escuela sin pupitres. Que los muros de las instituciones públicas debían ser libros ilustrados, espejos de identidad, puentes entre pasado y presente. Y así nació el muralismo mexicano. No como simple expresión artística, sino como política cultural del Estado posrevolucionario. Una política que buscaba alfabetizar visualmente al pueblo, que convertía cada pared en un espacio de diálogo, memoria y conciencia. Se convocó a artistas a pintar los muros de las escuelas, universidades, hospitales, edificios gubernamentales. No con paisajes decorativos, sino con narrativas poderosas. Ahí entraron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Cada uno con su mirada, su trazo, su fuego. Rivera, con su pasión por lo indígena y lo campesino. Orozco, con su visión crítica del poder y el sufrimiento humano. Siqueiros, con su furia política y su técnica audaz. Juntos, transformaron el arte público en un manifiesto nacional. Pintaron héroes, dioses, obreros, campesinos, madres, máquinas, llamas, fusiles, códices, cadenas rotas. Pintaron la conquista, la independencia, la revolución. Pero también los olvidados, los humillados, los silenciados. Con cada mural, tejían un relato nacional desde abajo. No era la historia de los vencedores. Era la historia del pueblo. Y eso hizo del muralismo mucho más que un estilo, lo convirtió en una pedagogía visual. La gente no tenía que leer libros para entender el pasado o cuestionar el presente. Solo tenía que mirar los muros. Y eso era poderoso. Porque significaba que la historia, el arte y la política dejaban de ser cosas de élite.
se volvían parte de la vida cotidiana. En ese contexto, el muralismo no solo fue vanguardia artística. Fue herramienta de transformación. Fue semilla ideológica. Fue un modo de enseñar quiénes éramos y quiénes podíamos ser. Si el muralismo mexicano fue una sola voz, estaba hecha de 3 tonos distintos. Rivera, Orozco y Siqueiros pintaron los mismos muros, pero no dijeron lo mismo. Cada uno llevó al muralismo su propia forma de ver el arte, la historia y al pueblo. Y juntos, aunque no siempre se entendían, dibujaron el rostro complejo, contradictorio y poderoso de México. Diego Rivera era el narrador de lo monumental, el gran cronista de lo indígena, de lo campesino, del trabajo colectivo. En sus murales, como los del Palacio Nacional o la Secretaría de Educación Pública, el pueblo aparece como protagonista central. Rivera rescató el pasado prehispánico con orgullo, idealizó al obrero, al artesano, al sembrador de maíz. Pintaba con claridad, con estructura narrativa, con colores vibrantes que hablaban de esperanza. Su arte era pedagógico, optimista, integrador. Quería mostrar la historia como un proceso de lucha hacia una sociedad más justa. En cambio, José Clemente Orozco fue el más trágico, el más filosófico, el más humano. Sus murales no buscaban adoctrinar, sino reflexionar. Sus figuras son dolorosas, a veces deformadas, llenas de tensión emocional. Orozco no idealiza, denuncia. Critica el fanatismo, la opresión, la violencia. En su obra La trilogía de la Revolución en el Colegio de San Ildefonso, no hay héroes limpios, sino conflictos profundos. Para él, la historia era tragedia, no epopeya. Y el arte, una forma de incomodar al espectador. David Alfaro Siqueiros fue el más radical, el más combativo, el más experimental. Su obra era dinamita. No solo en mensaje, sino en técnica. Usó pintura industrial, aerógrafo, técnicas de proyección. Quería que el arte se moviera, envolviera al espectador, lo confrontara. Políticamente marxista, pintó a los pueblos oprimidos, a los líderes revolucionarios, al imperialismo como enemigo. En el mural La Marcha de la Humanidad, uno de los más grandes del mundo, Siqueiros no pinta historia. Pinta lucha, futuro, revolución en acción. Juntos, representan 3 formas de mirar México. Rivera, desde la celebración popular y la conciencia histórica. Orozco, desde la crítica ética y la complejidad del alma humana. Siqueiros, desde la urgencia política y el impulso revolucionario. Y ninguna de esas miradas sobra. Porque México no se entiende desde una sola narrativa. Es plural, doloroso, brillante, contradictorio. Y por eso, estos 3 artistas no compitieron entre sí. Se complementaron. Aunque discutieran, aunque se enfrentaran ideológicamente, sus obras juntas nos regalan un país más completo. Y eso es lo que hace del muralismo mexicano una joya irrepetible. No es uniforme. Es coral. Es una conversación viva entre artistas, muros e historia. Los muros no solo sostienen techos. También sostienen memoria. Y en México, muchos de ellos siguen hablando gracias a los trazos de Rivera, Orozco y Siqueiros. Décadas después de haber sido pintados, sus murales siguen siendo escuela, espejo, grito. Porque el muralismo no fue solo una corriente artística. Fue, y es, una forma de conciencia. Su impacto fue inmediato. Generaciones enteras crecieron viendo historia, lucha y dignidad en las paredes. Los murales construyeron una identidad visual colectiva. Ayudaron a un país a mirarse, no solo con nostalgia, sino con pregunta. ¿Quién soy yo en esta pintura? ¿Dónde estoy representado? ¿Qué me está diciendo esta escena? Pero su legado no quedó atrapado en los edificios históricos. Se multiplicó. Se contagió. El muralismo mexicano inspiró a artistas en América Latina, en Estados Unidos, en África, en Asia. En los años 60 y 70, los movimientos chicanos en California retomaron el mural como herramienta de identidad y resistencia. En Nicaragua, durante la Revolución Sandinista, los muros se llenaron de color y de mensaje. En Argentina, Chile, Colombia, el arte público encontró una referencia poderosa en lo que hicieron estos 3 gigantes mexicanos. Y hoy, su influencia late en el arte callejero contemporáneo. En los murales urbanos que pintan denuncias, memorias, sueños. En el graffiti con conciencia, en los colectivos que usan el color como arma simbólica.
porque la idea que sembraron los muralistas sigue viva, que el arte no debe estar enjaulado, que debe estar donde lo vea el pueblo, que tiene que hablar, gritar, emocionar, y sobre todo, dejar huella. El muralismo también transformó la forma en que pensamos el espacio público. Nos enseñó que una pared vacía no es solo concreto, es oportunidad, es posibilidad de narrar, de educar, de señalar, de recordar. Por eso, cada vez que alguien pinta un rostro de desaparecido, una mujer que resiste, una consigna, una escena de comunidad, hay algo de Rivera, de Orozco o de Siqueiros en esa brocha. Además, el muralismo dejó una pregunta abierta. ¿Quién cuenta la historia? ¿El libro de texto? ¿El gobierno? ¿Los medios? ¿O también los artistas? Porque los murales nos enseñaron que la historia puede escribirse con color, y que lo que no se cuenta en palabras puede quedar grabado en un muro. Los muros que pintaron Rivera, Orozco y Siqueiros siguen en pie. Algunos se agrietan, otros han sido restaurados, pero todos siguen diciendo algo. Porque lo que se pinta con verdad, no se borra con el tiempo. Y si uno se detiene a mirar, verá que esos colores no están ahí solo por belleza. Están ahí para que no olvidemos. Hoy, más de 100 años después del nacimiento del muralismo mexicano, sus preguntas siguen vivas. ¿Quién narra la historia? ¿Dónde está el pueblo en el arte? ¿Qué nos cuentan los muros de nuestras ciudades? Vivimos tiempos distintos, pero no menos urgentes. Y como entonces, el arte público sigue siendo una trinchera. En una esquina olvidada, en una barda rota, en una pared que fue censura y ahora es lienzo. El muralismo renace. Porque los muros no son mudos. Hablan cuando no se quiere escuchar. Gritan cuando se intenta callar. Y resisten cuando la memoria peligra. Por eso, defender el legado de estos tres muralistas no es solo cuidar una obra, es cuidar una idea. La idea de que el arte debe ser libre, crítico, popular, que puede ser más que adorno, puede ser verdad, puede ser historia, puede ser revolución. En un país que sigue buscando justicia, igualdad, dignidad, el muralismo no es pasado, es presente, es herramienta, es espejo, es pregunta, y también es fuego. Así que la próxima vez que camines por un edificio antiguo o una calle llena de color, deténete. Mira, escucha, pregúntate, porque si prestas atención, vas a notar que los muros todavía susurran. Y a veces, también gritan.